El siguiente segmento tiene contenido o opinión. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en Muy bien, 7:05 en la mañana, gracias. Ya mismo Pavel Muñoz estará con nosotros, luego Francisco Jiménez. Con ellos hablaremos sobre los temas legislativos, la visión del legislador de UNES, luego la visión del legislador de CREO. Más adelante también estará con nosotros la concejala metropolitana Analía Ledesma, quien integra la comisión de mesa del Consejo Metropolitano de Quito para conocer justamente lo que podría pasar esta semana. Esta es una semana clave para el alcalde Jorge Yunda. No sé si, y ojalá que alguien me pueda pasar este dato, no sé si finalmente ya convocaron a la sesión de pleno o para mañana, la sesión de pleno del Consejo Metropolitano para mañana o para el miércoles, para resolver justamente la posibilidad de una remoción o no del alcalde metropolitano. Si es que alguien tiene ese dato, algunos de mis colegas o tal vez la gente de comunicación de la municipalidad le agradecería mucho. Bueno, vamos a abrir en cambio el programa de entrevistas, dejando los temas políticos para después, con la expectativa respecto de la aplicación del plan de vacunación. El día de hoy a las 12:30, el presidente de la República hará la presentación del plan de vacunación 900, como lo han llamado, recogiendo su oferta de campaña, 9 millones de ecuatorianos vacunados en 100 días. Yo tenía la inquietud y lo había expresado en su momento, si eran 9 millones de vacunas o 9 millones de personas. Lazo ha ratificado 9 millones de personas. Vamos a ver si esto es posible en la realidad y qué expectativas hay respecto de la forma como se ha estructurado este plan, porque algunos de los lineamientos ya los hemos conocido. Y hablemos con los que saben, con el especialista. El doctor Esteban Ortiz está con nosotros. Él es académico de la Universidad de las Américas y es uno de los profesionales que con mayor recurrencia nos ha permitido entender la forma de manejarnos en el contexto de esta emergencia sanitaria. El aporte de Esteban Ortiz, como el de otros profesionales, ha sido muy valioso, muy valioso para que podamos entender lo que está ocurriendo. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Bien, buenos días, mi querido Fabricio, un gusto enorme como siempre estar con ustedes, pues a primera hora, siempre acompañándonos para pues brindar información objetiva sobre lo que creemos que es este plan nuevo de vacunación, ¿no? Gracias, doctor, por el tiempo y la gentileza. ¿Cómo le ve usted? Es decir, de lo que fue presentado la semana anterior por la ministra Jimena Garzón, de los anuncios previos, incluso allí hubo algunos detalles que se difundieron. ¿Cómo le ve usted? Bueno, a ver, nuevamente, ¿no? El tema de la vacunación es un tema complejo que definitivamente tampoco hay mucho más que experimentar o mucho más que inventar. Sabemos nosotros que tenemos que vacunar a las personas que más se enfermen o que más riesgo de morir tengan, y en ese orden pues vamos decreciendo hasta las personas que menos riesgo tengan. Esa es básicamente la consigna en los países que tenemos escasez de vacunas. Desde ese punto de vista, pues yo creo que el plan del gobierno anterior como el plan de ahora tienen esa visión, ¿no? Entonces la priorización es fundamental. Hay que recalcar que hasta la fecha más de 2.2 millones de dosis se han puesto en el Ecuador. Estamos algo mejor que Perú. ¿Cuántas me dijo, perdón? ¿Cuántas me dijo? 2.2. 2.2, así es. 2.2 millones. Estamos un poco mejor que Perú, y que obviamente está con un 7.6% de cobertura de al menos primera dosis. Nosotros algo por encima del 8.2%. Y obviamente lo que nosotros vemos en el nuevo plan es que hay una estructura que se basa en la utilización de las plataformas del CNE para asignar una vacuna sin que necesariamente te tengas que registrar. Entonces empecemos desde lo más fácil. Me parece que es sumamente válido que se utilice el padrón electoral y que uno no tenga que registrarse, porque tal vez tú, yo, nuestros familiares puedan registrarse, pero hay muchas personas con acceso limitado al internet, con acceso limitado a la educación, que no pueden registrarse en los planes de vacunación, y obviamente el que se los incluya de manera, digamos, automática, pues es un plus de esta nueva estrategia del gobierno actual, ¿no? Que, ojo, todavía no sabemos si es que la versión número 2 que yo revisé es del plan final, porque entiendo que eso sale hoy a las 10 de la mañana. Entonces hay que tener muy claro que esa es la primera observación positiva que yo le veo.
Segundo, le veo como positivo que exista una clara información sobre las dosis que tenemos nosotros existentes, cuántas hemos usado y cuáles son las fechas en las cuales se desplegará el plan de vacunas. Yo creo que eso es interesante y en eso difiere mucho, pues, del último, entre comillas, plan del gobierno anterior. Y de ahí no sé si es que quepa hacer una diferencia o una relación. Al final, tal vez hablemos del último mes del gobierno anterior. Yo creo que existió un momentum interesante en lo que era la vacunación a nivel nacional. No sé si tú tuviste la oportunidad, pero yo tuve 2 veces, tanto en persona como con uno de mis familiares cercanos, de recibir la vacuna en el Bicentenario, por ejemplo. Entonces había un funcionamiento adecuado y yo creo que eso se tiene que mantener. O sea, me parece a mí que el último mes de Moreno, ya con Camilo Salinas de ministro y con Jorge Waters, que estuvo ahí metido también, creo que como que la cosa algo mejoró. Más allá de que yo en lo personal siempre sentí de que nunca hubo un plan estructurado de vacunación, no sé si al final lo hicieron, hubo un proceso, pero no con base en un plan ordenado, organizado. Me dio la impresión que eso nunca existió en el gobierno de Moreno, doctor. Bueno, en realidad creo que nunca existió al final, como tú bien lo dices. Me parece que el ministro Salinas fue quien más claro tuvo la película, parece que fue quien más se metió en el plan de vacunación y obviamente también hay que destacar que se vacunó muy rápidamente en un tiempo muy corto las últimas semanas. Entonces eso es plausible definitivamente. Yo creo que es un logro no de Moreno, no de nadie del gobierno actual, sino es un logro del personal sanitario que se ha sacado la madre vacunando todos los días en varios lugares del país, usando un montón de voluntarios, utilizando a las universidades, y yo creo que esa unión de la sociedad civil junto con la autoridad sanitaria, pues dio los resultados que nosotros vimos casi al final del proceso de vacunación. En el plan actual, pues obviamente se entiende que se van a desplegar una serie de recintos de vacunación, aproximadamente 300 o más, que es lo que leí por ahí. Y obviamente esto es interesante porque vamos a poder ampliar la cobertura de vacunación. Y yo igualmente tengo un par de observaciones. Me parece que, y obviamente eso lo sabremos hoy, ¿no? Me queda un poco la duda sobre cómo se van a priorizar las personas que, por ejemplo, ya tuvimos COVID. Cómo se van a priorizar las mujeres embarazadas, cómo se van a priorizar las personas que no tengan empleo, porque acordémonos que el proceso de determinantes sociales está directamente relacionado con la mortalidad atribuida al COVID-19. Oiga, qué buena reflexión, doctor, perdón que le interrumpa, qué buenas reflexiones que está haciendo. Antes de hablar, obviamente, de los que tuvimos COVID, usted habla mujeres embarazadas o gente que no tiene empleo. O sea, discriminar justamente esa parte social también será fundamental en el plan, doctor. Sí, a ver, estamos hablando del Ecuador, un país con vacunas limitadas. Si es que fuera Estados Unidos, pues el plan masivo se abre a todo mundo de forma indiscriminada. Pero ya con unas vacunas que sabemos que llegan a cuentagotas y sabemos que inclusive la autoridad sanitaria actual, la doctora Jimena, que cabe recalcar, lo poco que hemos conversado con Jimena y con su equipo son gente muy abierta al diálogo, y eso me parece fundamental. Se han abierto al diálogo y a las sugerencias. Y obviamente en este punto yo pienso que discrecionar las vacunas en relación a quien más riesgo tiene de morir todavía es fundamental. Yo le decía siempre a las personas, a mí me dio COVID, a ti, Fabricio, tal vez te dio COVID. En ese sentido, nosotros todavía no estamos al mismo nivel de riesgo que alguien que nunca tuvo COVID, alguien que no tiene empleo, alguien que vive hacinado, alguien que seguramente agarra bus y alguien que seguramente no tiene dinero para comprar medicamentos. Entonces, en el estudio que nosotros publicamos, el primero del Ecuador, que hablaba sobre COVID, vimos que inclusive la ocupación de las personas tiene una relación directa con la mortalidad. Y esa es la parte que tal vez con el plan 900 yo no la veo muy claramente cómo se va a discriminar a esas personas. Eso es la única duda que me queda por ahora, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo por acá estoy viendo también un comentario de uno de nuestros internautas, ¿no? Fausto Valdivieso dice,
¿Y qué pasa con quienes no constan en el padrón electoral? Somos miles que hemos retornado del exterior y quienes viviendo en el Ecuador no constamos, dice, por ejemplo. Creo que esa es otra duda absolutamente legítima porque hay gente que no está en el padrón, doctor. Es una duda legítima definitivamente. Por ahí me llegó un meme a mí de el ex candidato presidencial. También le molestaban con eso. Él no estaba empadronado en el Ecuador. ¿Y qué va a pasar en ese sentido? Creo que definitivamente todo es perfectible. Definitivamente siempre va a haber personas que no están empadronadas. Acordémonos nosotros que vivimos en un país donde más de 7% de la población es indígena. Y tenemos grupos aislados, tenemos grupos indígenas en aislamiento voluntario, que no me refiero a los grupos Taromenane o Tagaeri, que obviamente no hay que vacunarlos porque no están contactados, pero me refiero a los grupos en aislamiento geográfico, como son los grupos Guarani que viven en el bloque 16, que son un grupo prioritario porque este grupo tiene que ser vacunado al 100%, ya que ellos están en la zona intangible que potencialmente tienen contacto con los aislados. Imaginémonos nosotros un contagio masivo entre los grupos aislados, es básicamente un exterminio de los pueblos no contactados. Entonces, para mí, distribuir las vacunas en ciertos sectores estratégicos de la Amazonía, y ojo que yo lo digo de esta forma porque yo soy un ávido defensor de los derechos de los indígenas aislados o en aislamiento voluntario, esto hasta ahora no se escucha. Nadie ha hablado del tema de hacer una frontera de vacunados alrededor de la zona intangible, por ejemplo, del Yasuní, porque acordémonos nosotros y las personas que estudiamos el tema de los indígenas aislados, escuchamos que todas las semanas hay contacto indirecto con alguno de los grupos aislados, ¿no? A través de intercambio involuntario de machetes, por ahí hay gritos de intercambio de algún tipo de ropa, que se hacen de forma muy violenta muchas veces, ¿no? Entonces, proteger a la gente que está contactada, hablemos de los indígenas guaraníes, de, por ejemplo, Yanontaro, de todas estas pequeñas comunidades que viven en el bloque 16 o en otras partes de la zona intangible, es fundamental para garantizar la vida de los aislados, ¿no? Entonces, eso sería importante que el Ministerio de Salud considere, porque son un grupo definitivamente prioritario. Y los indígenas usualmente viven en zonas remotas donde no hay acceso al internet. Muchos de ellos no hablan español y obviamente acceder a una plataforma y saber cuándo es su fecha de vacunación puede ser complejo, ¿no? Correcto. Estamos hablando con el doctor Esteban Ortiz, académico, quien es máster en salud pública y además es docente de la Universidad de las Américas. Saludo a los televidentes de Santo Domingo de los Sáchiras y estamos conectados con nuestro canal Majestad Televisión, que también se adhiere a este diálogo con el doctor Esteban Ortiz. A ver, algunas preguntas que tengo de la audiencia y que seguramente el doctor Ortiz va a poderlas absolver. Una de las preocupaciones que con más fuerza he leído este fin de semana y que me traslada uno de nuestros internautas, David de la Torre, dice: ¿qué ocurrirá si inoculan las primeras dosis con una marca y les toca la segunda dosis y no hay de la misma marca? ¿Qué he leído yo el fin de semana? Y eso, digamos, fue materia de una serie de preocupaciones de mucha gente. Hay gente que dice que le pusieron la vacuna de AstraZeneca, la primera dosis, pero aparentemente les han dicho que no hay para la segunda dosis. ¿Qué pasa? No sé si es posible, si científicamente se puede inocular con la segunda dosis con una vacuna de otro laboratorio, doctor. Bueno, es un tema importantísimo. A ver, entendamos que hay las vacunas o la vacunación homóloga, que puede ser la vacunación de Pfizer primera dosis, Pfizer segunda dosis, y las vacunas heterólogas que utilizan una dosis distinta a la de la segunda dosis. La única información disponible que está básicamente recién salida del horno es la utilización de Oxford AstraZeneca con Pfizer. Estas dos mezclas hasta ahora han demostrado que existe mayor respuesta inmunológica, es decir, que hay una protección en relación a la producción de anticuerpos neutralizantes que es inclusive mayor al de recibir dos dosis iguales. Pero ojo, no hay información todavía sobre Sinovac, no hay información todavía en relación a la vacuna bueno, aquí en el Ecuador está solo Oxford, AstraZeneca, claro, Pfizer y Sinovac. Las únicas que por ahora podrían suplementarse con una segunda dosis serían las vacunas de Oxford
y Pfizer y viceversa, pero ojo con esto, desde el punto de vista inmunológico no hay en general una contraindicación a este procedimiento, pero todavía no hay datos suficientes que respalden simplemente el hecho de decir usted se puso la primera y póngase la segunda. Hemos visto que Inglaterra ha optado por la opción de a los que se vacunaron la primera dosis con Oxford AstraZeneca, ofrecerles la de Pfizer como segunda opción. No tiene contraindicación esa mezcla. Pero por ahora hay que entender que en el Ecuador hay un porcentaje grande de gente con Coronavac, que es la de Sinovac, y obviamente esta vacuna con otra vacuna, es decir, una combinación heteróloga, todavía no se estudia. Entonces, todavía no podríamos recomendar el intercambio de vacunas, al menos incluyendo a Sinovac, y solamente tenemos algo de información sobre Pfizer y Oxford AstraZeneca, pero en general quisiera que la gente se quede tranquila. Si a usted le toca recibir una dosis distinta a la que recibió por A, B, C o D razón, no se preocupe, que lo más probable es que funcione y funcione bien, aunque podría existir un poquito más de efectos adversos en consecuencia de la vacuna, pero nada fuera de lo normal, no se han reportado muertes y creemos que inclusive puede ser una buena opción para aumentar el despliegue de vacunas en un país ávido de vacunas, ¿no? Correcto, me parece importante esto que está señalando. No sé si usted tiene el dato, doctor. No hay en este momento vacunas de AstraZeneca aquí en el Ecuador. ¿Tiene ese dato tal vez? A ver, en la página de vacunación que sube el Ministerio de Salud, la vacuna de Oxford AstraZeneca, según ellos recombinantes, le ponen que existe, sí, o sea, aparentemente no conozco yo si es que las vacunas están en stock, pero según el último plan, no sé si es que ustedes tuvieron la suerte de verlo, el último documento que saca el gobierno actual, ellos hablan de que existe hasta el miércoles, o sea, hasta final del año anterior, hasta del periodo anterior, perdón, ellos hablan de 23,000 dosis puestas del miércoles y no se especifica si es que hay o no hay vacuna. ¿Cuántas le sobran? Oxford AstraZeneca. Correcto. Doctor, el presidente Lasso ha dicho de manera recurrente, bueno, lo dijo incluso en su discurso de posesión hace una semana en el Palacio Legislativo, que casi tomando como referencia lo que usted nos ha dicho en varias ocasiones, que la peor vacuna es la que no se ponen o la mejor vacuna es la que existe, cualquier vacuna. Ha dicho que independientemente de los temas ideológicos hay que traer todas las vacunas posibles. Yo entiendo que allí hay la posibilidad de que venga la vacuna rusa, la Sputnik V, que sí ha llegado, por ejemplo, a países como Chile o como Argentina. ¿Tenemos alguna referencia del tema de Sputnik V? No sé si usted tiene alguna información adicional que nos pueda compartir, doctor. Bueno, la vacuna de Sputnik es definitivamente una buena vacuna, es una vacuna heteróloga que utiliza la tecnología de virus inactivado, se la usa en muchos países y obviamente nunca entró en mi cabeza el por qué el gobierno anterior ni siquiera mandó un comentario en relación a la vacuna de Sputnik 5, producida por un instituto público como es el de Gamalaya de Rusia. Es una buena vacuna, los estudios de fase 1, 2 y 3 demuestran que es una vacuna segura y eficaz. Entonces, me parece que la postura del gobierno actual de decidir negociar, conversar o acercarse con los rusos es fundamental, porque en este punto no estamos hablando de ningún tipo de ideología política o de geopolítica, sino estamos hablando de vidas humanas. Inclusive yo me voy más allá. Deberíamos empezar a negociar ya, quién sabe, con la vacuna de Covaxin de la India, Novavax, que está a punto de salir a ser aprobada, y otras vacunas, no de Sinovac, sino de Sinopharm. Entonces, esto es importante entender. Entre más vacunas tengamos, mucho mejor, porque todas han demostrado que reducen muerte y eventos graves en las personas inoculadas. Y eso es lo que buscamos para poder vencer esta pandemia. Nada mejor que la prevención, y la prevención nada mejor que la vacunación, ¿no? Correcto. El colega Juan Pablo Ruiz, le agradezco por este dato. Me informa que ayer vacunaron con AstraZeneca, me dice,
Igualmente Angie Mejía me dice, las puestas del fin de semana en Udra Park y en el colegio del Consejo Provincial en el Sur fueron con AstraZeneca. Buen dato el que nos proporcionan justamente los internautas. Acá Daniel Reyes me escribe y dice, mi madre, profesora de una institución fiscal, recibió la primera dosis hace una semana atrás de AstraZeneca, pero le han dicho que para la segunda dosis debe esperar 3 meses porque no hay vacunas. ¿Se puede esperar 3 meses o no, doctor? Cuénteme. A ver, ese sí es un tema clarísimo y me gustaría ser sumamente enfático y pedagógico. Las vacunas en general, todas las que tienen aprobación en este momento, han sufrido un proceso de aceleración de los ensayos clínicos. Entonces, Oxford AstraZeneca te decía que después de 28 días la segunda dosis causa una respuesta inmunológica potente y que 28 días es suficiente. Pero desde el punto de vista inmunológico y conforme pasan los días y los meses, nosotros hemos visto que entre más se aplace la segunda dosis, dentro obviamente del periodo estimado de no más de 3 meses, las vacunas parecería que tienen una mejor respuesta en relación a la protección que se genera en el cuerpo. Entonces, Oxford AstraZeneca, actualmente hay datos que sugieren que aplazar la segunda dosis a más de 28 días, como estaba previsto anteriormente, y menos de 3 meses, genera mejor protección. Inclusive con Pfizer se ha visto que en los adultos mayores aplazar la segunda dosis genera mucho mejor respuesta. Y finalmente acordémonos nosotros que cuando éramos niños los famosos refuerzos se ponían a veces 2 meses después, a veces 1 año después. Entonces no quiere decir que porque te pusieron una y se esperó 2 meses no te vas a proteger, sino que más bien la respuesta es mucho mejor. Lo único que hay que ser enfático es que las vacunas no deberían ponerse en menor tiempo. Conozco gente, y te lo puedo decir, que se va a Estados Unidos, se quieren poner Pfizer, se quedan 10 días, el día que aterrizan se ponen la primera dosis y el día que se van se quieren poner la segunda. O sea, no esperan los 21 días. No han pasado ni 10 días. Claro. Eso sí está contraindicado. Correcto. 2 cosas finales, doctor. La primera, había recibido aquí un mensaje que le quiero leer de Eduardo Rivera, que me escribió al Twitter, dice, y me pide que le pregunte al doctor Ortiz, ¿debe recibir la segunda dosis una persona que tuvo COVID después de la primera dosis? O sea, me explica Eduardo, le vacunaron a una persona con la primera dosis, pero resulta que luego de la primera dosis le dio COVID. Ya, ¿debe luego de que pasó el COVID, debe recibir la segunda dosis o no? Creo que es una pregunta interesante, doctor. Pregunta. Hay que entender el contexto ecuatoriano. En los Estados Unidos te dicen que cualquier persona que ha pasado el COVID después de 15 días puede vacunarse. Pero en un país sin vacunas como el nuestro, si usted recibió la primera dosis y en el intervalo se enfermó de COVID, usted ya tuvo la enfermedad que la vacuna quiere prevenir. Entonces no hay para qué ponerse la segunda dosis dentro de al menos 6 meses. Si usted tuvo COVID y estamos en escasez de vacunas, espere entre 3 a 6 meses para recibir la primera dosis. Ojo que esta es recomendación en países en vías de desarrollo en base a la lógica epidemiológica y a la lógica inmunológica. En los Estados Unidos, usted se puede vacunar a los 15 días, pero aquí en el Ecuador, y la analogía que yo hago, mi querido Fabricio, es que tú te vas a la guerra y que ya te enfermaste, lamentablemente te expusiste a una bala en el hombro, tienes un chaleco antibalas para la siguiente batalla, pero ahora te quieres poner un segundo chaleco antibalas y al lado tuyo está tu hermano que no tiene ni un solo chaleco antibalas. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Irte con 2 chalecos o irse 2 personas, cada una con un chaleco? Entonces, la idea es esa. Entendamos que no hay vacunas en el mundo actualmente y hay que priorizar. Pero esta priorización, esto es lo que me falta a mí entender de este último plan. Esta es la partecita que todavía no me queda clara y que seguramente lo tendrán en discusión, pero todavía no se ha publicitado, ¿no? Correcto. Una cosa adicional, me escribe Daniel Emanuel, me dice, a mi esposa embarazada, que es docente, el Ministerio de Salud excluyó de la lista de vacunación justamente por estar embarazada. ¿Hay lógica en eso, en ese sentido, doctor? A ver, antes había lógica porque no habían datos que respalden la seguridad de las vacunas en embarazadas o en mujeres que están dando de lactar. Hoy por hoy, mi querido Fabricio, y este es otro dato fundamental, nosotros analizamos el dato hace una semana
y vimos que las mujeres embarazadas ecuatorianas que han tenido COVID, con más de 4,000 mujeres embarazadas, tienen más riesgo de morir por COVID que una mujer de la misma edad con COVID sin estar embarazada. Es decir, si usted está embarazada y a usted le da COVID, usted tiene más riesgo de complicación que una mujer de su edad que no está embarazada, pero que también tiene COVID. Entonces, queremos reducir mortalidad, inclusive en mujeres de 40 a 44 años de edad que se embarazaron. Estas mujeres tenían 16% de case fatality rate, que esto significa la tasa de letalidad para este grupo etario es comparable al de una persona que tiene entre 75 a 85 años, es decir, el doble de lo que debería ser para su edad. ¿Por qué? Porque está embarazada. Entonces creemos que se tiene que incluir de forma urgente la vacunación en mujeres embarazadas. Hay datos de sobra y creemos que es lo que se debe hacer en este momento, ¿no? Lo ultimísimo, doctor, respuesta corta porque estoy pasadísimo, pero hay unas preguntas, ¿no? La última pregunta, doctor. Hay gente, y esto también se hizo viral en redes, ¿no? Hay gente que se ha vacunado en el exterior, pero resulta que también quiere vacunarse aquí en el Ecuador. O sea, 2 veces, 2 vacunas. ¿Es posible esto? A ver, es posible, pero yo creo que es inmoral, ¿no? O sea, en este punto hay gente que si sabe que se viene a Estados Unidos en un mes y se va a vacunar allá, pues no se vacune aquí. Simplemente deje ese chaleco antibalas para la persona que va a ir a la guerra sin nada. Esa es la única lógica. ¿Se puede poner otra dosis? ¿Se pueden poner 3 dosis? Seguramente sí. Las vacunas son seguras en todos los contextos. No le va a matar ponerse 3 dosis o 4 dosis de vacuna, pero no tiene para qué ponerse porque definitivamente le está haciendo el daño a la comunidad, ya que esas dosis no llegan a nadie. Aquí con esto, mi querido Fabri, me imagino que tú tienes otro invitado, veo que está conectado, sí. Pavel, pues mando un fuerte abrazo, igualmente una persona muy capaz y que le deseamos mucha suerte en la asamblea. Y a ti, Fabri, como siempre, la invitación es muy, muy grato estar aquí contigo, siempre un periodismo objetivo que nos gusta a todos. Les agradezco igualmente. Gracias, suerte, doctor. Pues, en el resto de este lunes por empezar, ¿no? Gracias, doctor. Dios le pague al doctor Esteban Ortiz por esa ilustrativa charla. Gracias al doctor Esteban Ortiz, docente de la Universidad de las Américas, explicándonos un poquito y absolviendo algunas de las inquietudes que tenían nuestros internautas, oyentes, televidentes sobre el tema de la vacunación. Hoy a las 2:30 el gobierno presentará el plan de vacunación 900. 7:31 en la primera hora.